¿A dónde vamos cuando morimos? Este tema es clave porque muestra lo lejos que están las enseñanzas de hoy en día de lo que dice la Biblia. La mayoría de las personas cree que al morir, el alma va automáticamente al cielo o al infierno, pero eso no lo dice la Biblia. No hay ningún versículo que diga que las almas de los muertos van directamente al cielo o a un infierno a sufrir. La confusión surge porque no se entiende lo que es el alma, ni lo que significa el espíritu, ni lo que es la vida eterna en términos bíblicos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien muere? La escritura es clara. La muerte es un estado donde no hay conciencia, ni actividad, ni pensamientos, ni memoria. Puedes leer Eclesiastés 9.5, Salmos 146.4 y Salmos 6.5. La palabra griega que se traduce como infierno en muchas Biblias es Sheol o Seol, que no tiene nada que ver con fuego ni tortura. Esa idea surgió con Platón, quien fue uno de los primeros en hablar del alma como inmortal, separada del cuerpo y que va a un lugar de recompensa o castigo después de la muerte. Después fue adoptada por judíos helenistas y más tarde reforzada por la Iglesia Católica, especialmente a través de Dante en el siglo XIV, con la Divina Comedia, y que marcó la imaginación popular. Podés googlearlo después. Sheol es una palabra en hebreo. Significa simplemente el lugar de los muertos, sepulcro, la tumba. La palabra Hades es una palabra en griego. Es la versión griega de la palabra Sheol usada en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento. Un ejemplo lo podemos ver en Hechos 2.27, que se cita el Salmo 16.10. Y dice, no dejarás mi alma en el Hades. En Hechos leemos Hades y en Salmos leemos Sheol. Ahora, la palabra infierno es español y viene del latín infernus o infernum, que significa lo de abajo o lugar inferior, pero la verdadera palabra es Gehenna y esa palabra es griega. Y este es el nombre del valle de Hinnom, que está al sur de Jerusalén, donde se quemaba basura. Yeshua lo usó como símbolo de juicio final, no como lugar de tormento eterno. En Mateo 10.28 dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Y sí, lo sé, en la Reina Valera dice infierno, pero busca la verdadera palabra y míralo por vos mismo. Ahora, otra pregunta es, ¿y los que murieron justo dónde están? ¿Están en el polvo descansando? El mismo David, que fue llamado varón conforme al corazón de Dios, no está en el cielo. Podés leer Hechos 2.29 y Hechos 2.34. Después está la historia del rico y Lázaro en Lucas 16. Y te aviso, no es un relato literal, es una parábola. Yeshua no está describiendo lo que pasa después de la muerte, sino enseñando que en el reino de Dios los justos van a ser consolados y los incrédulos quedarán fuera sufriendo pérdida. El seno de Abraham representa el futuro consuelo de la resurrección y el Hades o el Sheol es la tumba. No es una enseñanza sobre el cielo o el infierno, como si se tratara de lugares actuales, sino que es una advertencia sobre escuchar a Moisés y a los profetas antes de que sea tarde. Pero después voy a estar hablando sobre este tema que me lo estuvieron pidiendo. El caso de Samuel también lo demuestra. Saúl consulta a la adivina de Endor en 1 de Samuel 28.15, que dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Pero pará, en los textos más antiguos del hebreo dice haciéndome subir. Entonces no baja Samuel del cielo, sino que Samuel sube desde la tierra. Eso demuestra que estaba en el Seol, descansando, no en una gloria celestial. Y Samuel se molesta con Saúl, lo reprende por lo que acaba de hacer, ya que es una práctica prohibida por la Torá, específicamente en Deuteronomio 18, del 10 al 11. Y evidentemente Samuel no está en el cielo, está en el Seol. Si Samuel era bueno y Saúl en teoría era malo, entonces Samuel supuestamente tendría que estar en el cielo. Y si Saúl supuestamente era malo, tenía que estar en el infierno. Y vemos que Samuel le dice que va a estar con él al otro día. Sé que es un tema polémico, pero de esto también vamos a hablar más adelante. Hay que entender muchas cosas antes. ¿Y qué hay del espíritu? La palabra espíritu en hebreo es ruach y se refiere al aliento de vida. Es la energía que Dios da para vivir. En Génesis 2.7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Neshama, y fue el hombre un ser viviente, Nefesh. Cuando una persona muere, ese aliento, esa energía, vuelve a Dios que la dio. Eclesiastés 12.7 dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No dice que ese espíritu sea una conciencia, ni que tenga recuerdos ni emociones, solo vuelve a Dios. ¿Yeshua fue al cielo al morir? No. En primer lugar, porque no podría haber cumplido la señal de Jonás. Y en segundo lugar, porque se habría contradicho a sí mismo. Las mismas escrituras dicen que estuvo 3 días y 3 noches en el Sheol. Y después de eso, él resucitó y fue a ofrecerse como los primeros frutos al Padre. Estuvo por 40 días más y después se fue a sentar a la diestra de Dios. Él mismo le dijo a María, o Miriam, en Juan 20:17, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Eso demuestra que no fue al cielo cuando murió, sino que estuvo en el sepulcro, como cualquier otro ser humano, hasta su resurrección. Y me podrán preguntar, ¿y qué hay del ladrón? Y del hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43 dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá el problema es una coma mal colocada por los traductores. El texto griego original no tenía signos de puntuación y debe leerse así, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso es futuro, cuando venga el reino de Dios. No estaba hablando de ese mismo día. Entonces, ¿cuándo se van a levantar los muertos? La escritura enseña 2 resurrecciones. Juan 5 del 28 al 29 dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno
buenos saldrán a resurrección de vida. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y en Apocalipsis 20 del 4 a 6 dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y esta es la esperanza del justo, y no es ir al cielo cuando muere, sino ser hallado digno de participar en la primera resurrección. ¿Y qué pasa con los impíos, los malos? Los impíos también serán levantados, pero para juicio. Eso no ocurre ahora, sino después del milenio. Este juicio todavía no ocurrió, por eso nadie puede estar condenado ahora. Hoy en día, esta enseñanza es difamada por muchos, porque contradice siglos de tradición religiosa, y encaja muy bien con los mercados del miedo, pero la escritura es súper clara. Por eso, Yeshua nos dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Pablo escribió en Romanos 2 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y Yeshua, el Mesías, va a juzgar los secretos de los hombres. Así que no le tengas miedo al infierno eterno, mejor teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y el no ser hallado digno en la resurrección. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar y decirme de qué te gustaría que hablemos en el próximo video. Nos vemos, chao.